Bueno, el tema que nos toca ver hoy es matrices, regresión y SVM dentro de minería de datos. Fíjense, yo siempre ya en las clases previas les venía diciendo que es necesario que podamos identificar cuál es la prioridad que hay en los campos y en los atributos. Entonces, para ver la prioridad sería cuáles son los atributos con los cuales me conviene trabajar y cuál puedo llegar a no considerar. Entonces, hay un par de técnicas, principalmente las que son matrices, digamos, que son las que vamos a ver ahora, digamos, matrices de confusión, matrices de correlación, y matrices de covarianza. Bueno, entonces, ¿qué es la correlación? Fíjense, yo tengo una tabla, dice la correlación entre dos variables mide el grado de ajuste entre las nubes de punta de la función matemática asignada. O sea, por ejemplo, yo tengo acá, dice índice de dependencia PG en relación con, no leo bien qué dice acá, pero la relación entre los dos atributos es de menos 0,67, digamos. Hay una relación, entre todos los atributos T tiene una relación. Entonces, la relación entre las dos variables puede ajustarse a una recta cualquiera u a otra función matemática para medir el grado de ajuste de la distribución a una recta. ¿Para qué le sirve que saber que tengamos una relación entre dos o más atributos? Primero porque después vamos a ver algunas técnicas que lo que le permite es que ustedes elijan con cuáles atributos le conviene trabajar para obtener los mejores resultados. Y después porque es mucho más fácil trabajar con 4 o 5 atributos que trabajar con 200. ¿Estamos? Entonces, dice, un coeficiente positivo, o sea, las relaciones que hay entre dos variables positivo y alto, indica que ambas variables crecen o decrecen simultáneamente. Es decir, que hay una fuerte correlación. ¿Estamos? Y cuando mayor sea el coeficiente, más estrecha es la relación entre las variables. Y un coeficiente alto y negativo indica que una variable crece y la otra decrece y viceversa. Es decir, presenta una fuerte correlación inversa. Entonces, lo que intentamos buscar siempre es cuál es la relación que hay entre los atributos. ¿Estamos? Esto es lo que vamos a intentar con las técnicas de matrices que vamos a ver ahora. ¿Estamos, chicos? Fíjense, dice, una matriz de correlación es una tabla de doble entrada para los atributos del dataset que muestra una lista multivariable, la lista de atributos horizontalmente y la misma lista verticalmente con el correspondiente coeficiente de correlación llamado R o la relación que hay entre cada pareja y cada celda. Fíjense, este ejercicio esta tabla que le, no sé, que supongo que le deben estar viendo, es de un problema que desarrollamos con la ingeniera Rodríguez, que era un ejercicio de llamadas telefónicas. Digamos, la empresa de telefonía, cuando el juez lo ordena, digamos, le entrega una planilla en Excel de la relación que hay de los, eh, de los diferentes atributos que intervienen en la llamada telefónica. Fíjense que dice la celda, la empresa, el número llamador, el número llamante, la fecha, la duración, la llamada. Entonces, ¿qué es lo que ustedes pueden destacar en este ejercicio? En, La en- diagonal, la diagonal, ¿qué es lo que tiene? ¿O en qué se caracteriza? Que es uno nada más la relación, uno a uno, ¿Qué es uno y por qué? porque se relaciona consigo mismo. Porque se relaciona consigo mismo. Por ejemplo, empresa, que es el atributo, se relaciona con empresa y le da uno, siempre le va a dar uno. Ahora, ¿qué es lo que ustedes tienen que buscar cuando tienen una tabla o un problema, una tabla de este tipo? ¿Qué es lo que tienen que buscar? Que haya una relación cero, que haya una relación uno, o que tienda a 0 o que tienda a 1. Que Y tienda mientras, ¿Ah? si tiende a uno, ¿qué significaría? Que está más relacionado Que está más con la otra relacionado. elemento. Significa que las dos variables crecen al mismo tiempo. Entonces, si pongamos que yo, por ejemplo, tuviera un atributo que sea el label y una variable creciera al mismo ritmo que el label, ¿qué nos indicaría eso? ¿Es bueno o es malo?
No sé, bueno. Si es que avanza en el mismo sentido, es decir, si ambas crecen, que sí está relacionada con el live. Bueno, pero fíjense en que, pero, y si creciera, porque ¿cuáles son los valores más altos que tenemos aquí, digamos, que no sean uno? Los negativos, -1, se ve por Por ejemplo, ahí. hay uno que dice que 0,999. crecen 0,999 y hay otro que dice menos 0,999. ¿Lo pueden ver? Sí, sí, el signo, ¿qué significa? Y bueno, eso es lo que, lo que les leía recién, digamos, ¿qué es lo que significa que sea negativo? Acá tenemos la Dijo que fecha y el número de llamado. que son inversas claro, como proporciones. que iba eso, exactamente. Es una relación inversa, que a medida que uno crece, el otro va el uno, en uno tiene un crecimiento, el otro va a decrecer, digamos. Lo que también tienen que ver, y eso lo plantean muchos autores, es que también en muchos casos buscan los valores que sean, que estén cerca de cero. Es decir, si, por ejemplo, este valor que dice 0,027 o menos 0,048, que son valores próximos a cero, ¿qué nos estaría indicando? Que no tienen mucha Que no tiene relación. Relación. Que no tienen relación entre ellos. Habría que ver si con el label existe alguna relación o no. ¿Estamos? Sí. Es el análisis que tienen que ver, digamos. Entonces, Esos son valores independientes entre ellos. si son independientes o no, digamos. Esto es muy interesante porque supongamos que ustedes tienen, no sé, un archivo, como por ejemplo el que tienen, por ejemplo, que se llama Sonar, que es un archivo que tienen en RapidMiner, de ejemplo, y este RapidMiner, por ejemplo, le dice, tiene 60 atributos, atributo 1, atributo 2, atributo 3, hasta atributo 60, y ustedes no saben qué es lo que significa cada uno de esos atributos, ¿estamos? Entonces, si no saben, qué es lo que van a tener que hacer para determinar cuál es la relación que hay entre ellos? Van a tener que hacer una matriz de este tipo, digamos, una matriz de correlación, una matriz de covariancia como la que yo le voy a mostrar a continuación, para ver cuál es la relación que hay. ¿Estamos? Esto principalmente les sirve para ir haciendo un pequeño análisis de cuáles son de cuáles son los atributos que ustedes pueden considerar o pueden llegar a rechazar. Estamos dentro de los atributos que ustedes tienen. Fíjense que yo, en estos 60 atributos, que diga atributo 1, atributo 3, atributo 17, no me dice nada, digamos. Lo que me interesa es cuál es la relación que hay con el objetivo que están planteando. ¿Estamos? Acá, bueno, si hacen clic acá, digamos, lo pueden bajar, digamos, al archivo, digamos, y está interesante como para que ustedes lo vean y analicen, cuáles son las conclusiones que obtuvimos para ese ejemplo. ¿Está? Este es un ejemplo desarrollado. La matriz de covarianza es similar, pero dice que la matriz de covarianza muestra los valores de covarianza que mide la relación lineal entre cada elemento. El inconveniente con la matriz de covarianza es que puede estar entre infinito o menos infinito. Entonces, no está entre 1 y menos 1, y entonces ustedes lo pueden acotar en ese caso. Entonces puede resultar ser mucho más difícil de ver, digamos, la relación que puede haber entre los atributos, digamos. De todo modo, es muy parecido, o se utiliza muy parecido a la matriz de correlación. ¿Estamos? Dice, los valores de covarianza positivo indican que los valores por encima del promedio de una variable están asociados con valores por encima del promedio de la otra variable. Y los valores de covarianza negativo indican que valores por encima del promedio de una variable pueden estar asociados con valores por debajo del promedio de la otra variable. ¿Estamos? Es muy similar a la matriz de correlación y se suelen usar indistintamente una u otra. Lo que tienen que ver, o lo que tienen que darse, lo que tienen que percatarse principalmente, es acá cuando lo que yo les dije, cuando el coeficiente es positivo y alto, significa que ambas variables crecen, y cuando un coeficiente alto y negativo, significa que una crece a la inversa de la otra. ¿Estamos? Luego tienen esto, fíjense, esto se llama la matriz de confusión, y esta seguramente ya la vieron. Ahora con el tema del COVID, por ejemplo, escucharon hablar de los falsos positivos, ¿no? O de los verdaderos positivos.
¿Escucharon o no hablar alguna vez? Sí, Sí, sí. ¿Y a qué se refería eso? Fíjense, es una herramienta que permite la visualización del desempeño que se emplea en un aprendizaje supervisado. ¿Qué significa que sea supervisado? ¿Se acuerdan que al principio decíamos que podían haber aprendizajes que pueden ser supervisados, ¿no? ¿Qué significa que sea Sí, supervisado? que hay un objetivo a dónde llegar, digamos. Usted tiene un objetivo o tiene un label, ¿estamos? Esto lo que les ayuda es a decir cuáles son los porcentajes que van a tener para cada uno de los valores. Fíjense, dice la diagonal principal, que sería B, los valores, fíjense, tienen valores positivos y valores negativos. ¿Ven esa diagonal? Esa es la diagonal principal. Dice, la diagonal principal suma todas las predicciones correctas, es decir, cuando los valores verdaderos positivos es cuando se acierta y los valores verdaderos negativos es cuando no, cuando usted cuando era negativo y ustedes acertaron que era negativo. ¿Estamos? Entonces, si yo tengo acá 10 y 20 ejemplos que se acertó para lo verdadero positivo y 10 para lo verdadero negativo, ¿qué es lo que me está diciendo sobre ¿qué es lo que me está diciendo? Si yo tengo un total de 50 muestras, si tengo 20 acá en los valores verdaderos positivos y 20 en los verdaderos negativos, y tengo un total de 50 muestras, ¿qué es lo que me dice? ¿Que cuánto se acertó? Hay 40 datos acertados, pero hay 10 que no están acertando. Bueno, en realidad es 30, ¿no? Porque dije 20 acá y 10 de este lado. Hay 30 en los que yo acerté y hay 20 en los que no se acertó, digamos. Entonces, en total tengo, 50 sobre 30 de porcentaje de acierto, digamos. o sea, que voy a tener un 60% de acierto y un 40% de no acierto o de errores. ¿Estamos? Fíjense, me la puse. Le puse este dibujo para que vean, por ejemplo, dice, un falso positivo, ¿cuál sería? Por ejemplo, dice, el resultado es positivo, usted está embarazado. ¿Y eso puede ser positivo o no? no. No. ¿Ustedes lo ven a Cristian Garcete embarazado? No. ¿O a una persona o un varón embarazado? No, Si es transito, no sé. Yo creo que no, no van a ver a nadie. Ese es un falso positivo, ¿lo ven? Y un falso negativo sería al revés. Por ejemplo, el resultado negativo, usted no está embarazada. Y le dicen a la mujer que no está embarazada. Y la mujer tiene, no sé, 30 kilos de más y tiene su pancito y está a punto de dar a luz. Este es un falso negativo. ¿Estamos? Me pareció gracioso el ejemplo, digamos, como para que ustedes lo vean. Fíjense, dice, la otra diagonal, que sería lo falso positivo, más lo falso negativo, refleja los errores del clasificador. Lo falso positivo, que es lo que nos dice, que es positivo, pero que en realidad no lo es, o lo falso negativo, que es negativo, pero que en realidad es positivo. ¿Estamos? Acá lo estamos viendo, fíjense en este ejemplo, con, con dos clases únicamente. Fíjense, yo tengo 114, la clase para lo verdadero positivo, y 193, la clase para lo verdadero negativo. ¿Qué es lo que significa eso? Si yo tengo 114 y 93, ¿qué es lo que me está diciendo? Esto representa un 38 y un 31%, ¿no? ¿Qué es lo que me está diciendo esto? ¿Cuánto fue el acierto que yo tuve? Un 69% acertó. Un 69% acertó. ¿Y cuánto no acertaron? 31. Un 31%. 31%. ¿Cuántas clases tengo acá? La clase significa los valores que pueda llegar a tomar, ¿no? En este caso serían los aciertos o no aciertos, digamos. ¿Cuántas clases tengo? 2. Dos, solamente la clase de los positivos y los negativos. Fíjense, si yo lo analizo, acá para este otro ejemplo, ¿cuántas clases tengo? 3. Tres clases. Y si yo sumara, no sé, acá tengo 25, si yo sumara todos los valores que tengo en porcentaje, ¿qué número me tendría que dar en total? En 100. porcentaje. 100%. ¿Estamos? Si yo sumara acá todo el valor que tengo para esta tabla, ¿cuánto me tendría que dar?
El 100% de los datos. 100%. ¿Estamos? Por eso que cuando ustedes escuchaban hablar ahí que hablaban los médicos, que decían los verdaderos positivos, los falsos negativos, eran los aciertos que tenían o aquellos problemas en los cuales se equivocaban. ¿Estamos? ¿Se entiende cuál es la teoría, no? O cuál es el concepto de esto, ¿no? Bueno, si no lo entienden, ahora vamos a ver algunos ejemplos, digamos. Otro concepto que es muy importante que tiene que ver es, por ejemplo, el concepto de regresión logística. Se suele emplear la regresión logística y de las técnicas que yo les mostré recién, ¿cuál es la técnica más usada? La de correlación. ¿No? ¿Se acuerdan de la tablita que yo ¿Regresión? les mostré antes? Regresión. La de regresión. La de regresión es la que utilizan, la que tienen el mayor, el porcentaje de uso en el 2018, 2019. Fíjense, se suele emplear la técnica de regresión logística y SVM en combinación con la matriz de confusión, que son los ejemplos que ya vamos a ver a continuación. Dice, de modo que procederemos a desarrollar dicho concepto. ¿Estamos? La regresión logística puede ser simple o puede ser múltiple. ¿Estamos? Aunque en la herramienta en RapidMiner creo que solamente está la múltiple y la simple la trata como una múltiple con un caso. Fíjense, en la regresión logística simple, dice que es un método que permite estimar la probabilidad de una variable binaria en función de una variable cuantitativa. Que sea binario, una variable binaria, ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿Cuántos valores va a tomar? 2. 2, 0 o 1, digamos. Entonces lo que intentamos, fíjense, pero acá la variable cuantitativa es la que hace el análisis. Entonces esa variable cuantitativa lo que nos va a decir es que estamos de un lado o del otro lado. O sea, es 0 o es 1 dentro de la función que estamos haciendo el análisis. ¿Estamos? Fíjense, dice, bueno, una de las principales aplicaciones de la regresión logística es la clasificación binaria en la que en las observaciones se clasifican en un grupo dependiendo del valor que tome. Por ejemplo, clasificar clasificar a un individuo como hombre o mujer según el tamaño de la mandíbula. ¿Estamos? Entonces, si yo quiero clasificar si es un hombre o mujer, puede ser que esté de un lado o del otro, dependiendo de la función, y en este caso la función para determinar si es hombre o mujer, ¿cuál va a ser? El tamaño de la mandíbula. ¿Se entiende, no? Lo que queremos es encontrar una función, no hay una función lineal, digamos. ¿Se acuerdan de la función lineal? Esa es la tradicional y igual a a más bx, que vimos, creo que vimos hace 2 semanas. Sí. Bueno, no es una función lineal, estas tienen una función y esa función es la que ustedes tienen que hacer el análisis. Dice, la regresión logística permite clasificar, se trata de un modelo de regresión que modela el algoritmo de probabilidad de pertenecer a cada grupo. ¿Estamos? Entonces, o sea, hay un 60% de que el cráneo corresponde a un hombre, o hay un 30 o 40% que corresponde a una mujer, según las características que nosotros le ponemos. ¿Estamos? Y hay algunas combinaciones, que estas combinaciones cuando ustedes van a probar en el algoritmo, en el operador que van a tener en RapidMiner, le van a decir que ustedes elijan. Puede ser la de TTS o la de ANOVA, ¿estamos? Que son combinaciones de ellas. Dice, en la regresión logística se utiliza una función sigmoide que va a estar entre 0 y 1. ¿Estamos? Fíjense, bueno, esas son la función sigmoide. Acuérdense que esto es una regresión lineal simple y que le determina un valor u otro. ¿Estamos? Y esta, bueno, esta es la fórmula para... Esto si desarrollan, digamos, esa función sigmoide. Si a ustedes les interesa, acá lo que está subrayado es un artículo que me parecía bastante interesante que desarrolla esta función en toda la parte matemática, si es que le interesa. Lo que vamos a ver en la práctica es más que nada cómo aplicar funciones de tipo regresión, que ya vamos a ver ahora algunos ejemplos. ¿Está? La regresión logística múltiple dice que lo mismo que la regresión logística simple, se basa en los mismos principios, pero ampliando el número de predictores. O sea que si yo acá tenía beta, acá no voy a tener beta, un solo beta, sino que voy a tener varios, ¿estamos? De B sub 0 hasta B1 XY. Entonces voy a tener varios.
Fíjense que este ejemplo, ya vamos a ver ahora en la práctica, este ejemplo es el que desarrollamos, el que se puede desarrollar, el que desarrolla en RapidMiner. Bueno, y SVM, dice que SVM en realidad dice, se desarrolló al principio como un método de clasificación binaria. Dice, su aplicación se ha extendido a problemas de clasificación múltiple, regresión. Vamos a ver en la práctica a continuación que hay dos tipos de SVM. Un SVM que es el que se utiliza con regresión y un SVM propio. ¿Estamos? La teoría de SVM, ¿qué es lo que le dice? Bueno, primero, ha resultado ser uno de los mejores clasificadores para un amplio abanico de situaciones. Ya vamos a ver que se utiliza bastante en todo lo que es aprendizaje estadístico y machine learning. ¿Estamos? Como les decía hace un rato, SVM se está tendiendo a reemplazar por redes neuronales profundas, pero sin embargo todavía se sigue usando. Dice, SVM es un modelo que representa los puntos en el espacio muestra. Bueno, lo que intenta SVM es encontrar lo que es un hiperplano de separación definido como el vector entre dos puntos de las dos clases. Fíjense en que yo tengo acá x1 y x2, y esto que está definido acá, que está entre el rojo y la línea de punto, es el hiperplano, que es lo que yo quiero encontrar. ¿Estamos? Dice, SVM construye un hiperplano, un conjunto de hiperplano, un espacio de dimensionalidad muy alta, que puede ser utilizado en problemas de clasificación o regresión. ¿Estamos? Entonces, este es el concepto de SVM. Dice, el problema de clases no linealmente separables, ¿cuál es? Hay problemas de clases no linealmente separables que no se puede encontrar un hiperplano, porque hay problemas, como por ejemplo este que tienen aquí, que ustedes no pueden encontrar, por más que tracen toda la línea que yo quiero hacer, no pueden encontrar un hiperplano que los separe. ¿Estamos? Entonces lo que se utiliza es hacer algo que se llama el truco del kernel, que dice el truco del kernel consiste en inventar una dimensión nueva en la cual se puede encontrar un nuevo hiperplano. Entonces aquí sí yo puedo reemplazar los puntos rojos de los puntos verdes. ¿Estamos? ¿Cuáles son los casos de éxito o para qué se utiliza actualmente SVM? Fíjense, principalmente para reconocimiento óptico de caracteres, cuando quiero diferenciar cuándo es un 5, cuándo es un 6, cuando encuentro una matriz quiero diferenciar, se utiliza para eso. Para detección de rostros en cámaras digitales, para que enfoquen correctamente. O sea que cuando ustedes, por ejemplo, no sé, vieron que cuando enfocan en el celular y se aparece el circulito en la cámara que identifica los rostros, bueno, eso lo están haciendo con SVM. Por ejemplo, muchos de los filtros de spam para correo electrónico también se hacen con SVM. Y muchos de los reconocimientos de imágenes a bordo de satélite, o sea, decir que vale parte de nube, tierra, agua, hielo, etcétera, todo también se hace con SVM. ¿Estamos? Por eso es que en la práctica, ahora cuando veamos, vamos a ver dos ejemplos de SVM. ¿Estamos? Porque es bastante utilizado. Le vuelvo a repetir y acá está escrito de vuelta. Hoy en día la tendencia actual es que las redes neuronales profundas o los algoritmos de redes neuronales profundas tienen una mayor capacidad de aprendizaje y generalización que con los SVM, y de a poco lo van suplantando. ¿Estamos? ¿Hasta acá tienen alguna duda? ¿Chicos? No, profe. Bueno, No, esta es solamente la teoría, ya van a ver que la parte práctica es mucho más sencilla, tienen que jugar un poco con los parámetros, pero es mucho más sencillo e interactivo de ver, digamos. Pero es interesante que vean esta parte porque esto les ayuda a comprender los conceptos. Algo que es muy importante es la validación cruzada. Dice, la validación cruzada o cross-validation es una técnica utilizada para separar los resultados de un análisis estadístico y garantizar que sean independientes de la partición entre entrenamiento y prueba. ¿Qué es lo que qué operador utilizaban ustedes para hacer el entrenamiento y la prueba hasta ahora? ¿Cómo hacían para dividir una muestra que no sé que tenía 1000 registros y dividir una parte para entrenamiento y otra para prueba? Con el split data. Con el split. Pero ¿cuál es el problema del split? Que eso no les garantiza que haya una independencia. Puede ser que el 80% que yo tome justo agarre una muestra que esté sesgada por algún atributo. ¿Se entiende o no?
Yo lo que estoy buscando es una independencia entre la partición de datos entre entrenamiento y prueba. Entonces esto se hace con la validación cruzada. ¿Y cómo se logra eso? Dice, repite y calcula la media aritmética obtenida de las medidas de evaluación sobre diferentes particiones. Entonces, supongamos que yo tengo acá mi partición, ¿lo pueden ver? ¿Cuántas particiones tengo acá donde dice datos? 1, 4, 2, profe. 3, 4, 5. 4. ¿Cuántas particiones tengo? 4. 4. Fíjense que acá esto dice que yo lo voy a hacer en forma iterativa, la validación cruzada o curve validation. Entonces tomo 1 para evaluación y tomo 3 para clasificación. Pero ¿cuál tomo para evaluación en el primer ciclo? ¿Cuál de los 4 tomo? El primero. El primero, y los otros 3 lo utilizo para clasificación. En el segundo ciclo, ¿qué es lo que voy a tomar? ¿Cuál tomo para evaluación? El siguiente, el segundo. El segundo y los otros 3 para clasificación. Y en el tercer ciclo, Tercero. el tercero, y en el cuarto. ¿Estamos? En base a una media, digamos. En sí el concepto es bastante sencillo, digamos. Lo particiono, pero ¿para qué lo particiono? ¿Para conseguir qué cosa? Mejor resultado. Una mayor independencia. Y al tener una mayor independencia de los datos, tengo un mejor resultado. ¿Estamos? Fíjense que los ejercicios que creo, bueno, ya van a desarrollar ahora, digamos, y lo que van a ver en la práctica, van a ser todo con la validación cruzada o cross validation. ¿Estamos?